Era una tarde cualquiera de marzo de 1984 en Binghamton, una tranquila ciudad del estado de Nueva York. El invierno aún se resistía a irse, y el aire conservaba ese frío cortante que cala hasta los huesos. La nieve derretida se mezclaba con el barro en las aceras, y las ramas desnudas de los árboles se mecían lentamente bajo el cielo gris. En ese escenario, la vida parecía seguir su curso sin sobresaltos. Pero para la familia Lindsay, aquella jornada cambiaría su mundo para siempre. Cherry Ann Lindsay, de apenas 12 años, era una niña alegre, deportista, de sonrisa fácil y cabello castaño claro. Era conocida y querida por sus vecinos. Estaba inscrita en la liga local de béisbol y soñaba con ser profesora algún día. Ese 26 de marzo, después de volver de la escuela, pidió permiso para salir a hacer una ronda repartiendo cobros del periódico local. El Evening Press solía hacerlo todos los días con una puntualidad casi matemática. Aquella tarde, su madre, con la misma confianza de siempre, le dijo que sí. Nada parecía indicar que sería la última vez que vería a su hija con vida. Pasaron los minutos. Luego las horas. Y el sol comenzó a esconderse. Al ver que Cherry no regresaba, sus padres empezaron a inquietarse. Primero pensaron que quizás se había entretenido hablando con alguna vecina, o se había quedado jugando. Pero la inquietud creció hasta convertirse en pánico. Llamaron a amigas, recorrieron las calles, buscaron en tiendas, en casas de conocidos. No había rastro de Cherry. En algún momento entre las 4 y las 5 de la tarde, había desaparecido sin dejar huella. Esa noche, la policía recibió la denuncia y se activó una búsqueda a gran escala. Patrullas recorrieron la zona, vecinos se unieron a la batida, y el caso llegó rápidamente a los medios locales. Era impensable que una niña tan conocida desapareciera a plena luz del día, en su propio vecindario. Algo no cuadraba. Algo oscuro se ocultaba entre las fachadas tranquilas de Binghamton. Apenas 24 horas después, la investigación daría un giro tan brutal como desgarrador. Uno de los policías encargados del caso, un oficial veterano llamado David Lindsay, tuvo que enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre: su hija había sido encontrada muerta. Y no solo eso. El descubrimiento ocurrió en una de las casas que formaban parte de la ruta de cobros del periódico. La casa estaba a pocas cuadras de su hogar. Cherry había estado allí todo ese tiempo, sin vida. Su cuerpo fue hallado en el sótano de la casa de James Walesky, un hombre de 29 años que vivía con sus padres. El entorno estaba sucio, oscuro, desordenado. En ese frío sótano, Walesky había escondido a la pequeña Cherry luego de cometer un crimen atroz. Había intentado violarla, y cuando ella se resistió, la estranguló con una cuerda, sin piedad, y ocultó su cuerpo bajo una pila de objetos, como si así pudiera borrar lo que había hecho. Como si esconderla significara que el horror nunca ocurrió. Walesky, que trabajaba como ayudante en una tienda cercana, no tenía antecedentes visibles por crímenes violentos, aunque con el tiempo se descubrió que había tenido episodios de comportamiento sospechoso. Durante el interrogatorio, confesó. Su tono fue frío, casi mecánico. Dijo que no sabía por qué lo había hecho. Alegó que algo se le cruzó por la cabeza cuando vio a Cherry en su puerta aquel día, entregándole el recibo del periódico. En un instante, la bestia se apoderó de él, y la vida de una familia entera se hizo trizas. La ciudad de Binghamton, antes tranquila, quedó conmocionada. Los periódicos locales cubrieron el caso con titulares de horror, y la historia se esparció por todo el estado. Nadie podía entender cómo alguien aparentemente normal, alguien que había vivido entre ellos sin levantar sospechas, podía esconder tal monstruo en su interior. Padres comenzaron a acompañar a sus hijos en cada paso, las calles se llenaron de miradas desconfiadas, y la sensación de seguridad se desvaneció. El juicio no tardó en llegar.
La confesión de Walewski era clara, contundente, irrefutable. El fiscal no escatimó en detalles al relatar los hechos. Habló de cómo había intentado agredir a una menor indefensa, cómo la había asesinado a sangre fría y cómo había ocultado su cuerpo durante horas, como si se tratara de un objeto. En la sala del tribunal, los padres de Cherry escuchaban con el rostro roto, aferrados el uno al otro. David Lindsay, con uniforme policial, mantenía la compostura de un profesional, pero sus ojos lo delataban. Era el dolor de un padre, multiplicado por el hecho de haber estado tan cerca, sin saber. Walewski fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez no dudó. No había atenuantes, ni remordimiento, ni explicación alguna que pudiera justificar lo ocurrido. Pero para los Lindsay, y para toda la comunidad, la condena no traía paz. El daño estaba hecho. La ausencia de Cherry era un vacío que ni el paso del tiempo, ni la justicia, podían llenar. La historia de Cherry Ann Lindsay se convirtió en un símbolo. No solo del horror que puede esconderse detrás de una puerta cualquiera, sino también de la fragilidad de la infancia. A raíz de su caso, se fortalecieron los programas de protección infantil en el estado de Nueva York. Su rostro apareció en campañas de concienciación, y su memoria fue honrada en eventos escolares, partidos de béisbol y actos comunitarios. Su padre, David Lindsay, dejó la fuerza policial años después, pero nunca dejó de hablar de su hija. Participó en conferencias sobre prevención del abuso infantil y trabajó incansablemente para que otras familias no pasaran por lo mismo. En cada charla, en cada entrevista, recordaba a Cherry como una niña luminosa, curiosa, generosa. Y hablaba de su lucha como una forma de mantenerla viva, aunque ya no estuviera. Los años han pasado. Hoy, Cherry tendría más de 50 años. Quizás sería profesora, como soñaba, o madre de familia, o entrenadora de béisbol. Nunca lo sabremos. Su vida fue truncada en un instante de brutalidad sin sentido. Y aunque su caso fue resuelto, su historia sigue resonando en quienes la escuchan. No porque haya un misterio sin resolver, sino porque hay heridas que el tiempo no borra. Cuando alguien menciona a Cherry Ann Lindsay, no solo recuerda el horror de su muerte, sino también la inocencia perdida, el dolor imborrable de sus padres, y el rostro de una niña que solo quería repartir periódicos y volver a casa. Pero no lo hizo. Y eso, incluso con justicia, sigue siendo profundamente injusto.